Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, porque hoy tenemos un tema que, madre mía, promete bastante chisme y drama. Si son fans de las series turcas y en particular de una en específico, o si simplemente les gusta el buen drama, prepárense, porque hoy vamos a hablar de un escándalo que sacudió el set de grabación y que involucra a dos nombres muy conocidos. Hoy vamos a sumergirnos en el lío amoroso que se armó durante la producción de Halil. Sí, la serie que nos tuvo a todos pegados a la pantalla, y que, al parecer, también generó un poquito de pasiones descontroladas. Así es, hoy vamos a destapar la olla, a hablar de la infidelidad, de la verdad que salió a la luz, y de todo el drama que se vivió detrás de las cámaras. Vamos a explorar las relaciones, las mentiras, y por supuesto, a analizar las consecuencias de todo este embrollo. Prepárense para escuchar una historia llena de giros inesperados, de secretos guardados, y de cómo un set de grabación, lleno de luces y cámaras, se convirtió en el escenario de un triángulo amoroso que honestamente no nos esperábamos. Así que antes de que empecemos y para que no se pierdan nada de este y otros chismes jugosos del mundo de las novelas turcas, les recomiendo que se suscriban al canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación y por supuesto, no se olviden de darle al botón de me gusta si les gusta este tipo de contenido. Me ayudarían muchísimo. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. Todo comenzó con Halil. Ya saben, la serie que contaba una historia de amor, pasión, y bueno, también de drama. Con personajes que nos enamoraron y que nos hicieron vibrar con sus historias. Y por supuesto, los actores que les daban vida a estos personajes se convirtieron en ídolos para muchos. Pero lo que muchos no sabían es que detrás de las cámaras, la historia no era tan diferente a la que veíamos en la pantalla. Para refrescarles la memoria, Halil nos contaba la historia de una historia de amor, obstáculos y mucha pasión, que se convirtió en un éxito rotundo en Turquía y que, como suele pasar, conquistó a audiencias internacionales. Lo que quizás no muchos saben es que la trama, llena de giros y emociones, parece haber inspirado sentimientos muy reales en el set de grabación. Los protagonistas de este escándalo son Halil y Esla. Ya saben, los actores que interpretan a los personajes principales de la serie. Y para ser honestos, la química entre ellos era innegable. Era evidente que se llevaban muy bien, que se divertían juntos, y que, bueno, había algo especial entre ellos. Muchos fans incluso soñaban con que esa química traspasara la pantalla y se convirtiera en algo real. Y al principio, todo parecía indicar que sus sueños se harían realidad. El encanto de Halil y Esla como pareja en la ficción era innegable. Sus interpretaciones, llenas de intensidad y conexión, lograron que los espectadores se enamoraran de ellos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la línea entre la ficción y la realidad a veces se vuelve borrosa. Y en este caso, la química que veíamos en pantalla, esa chispa que encendía la historia, aparentemente se trasladó al set, generando rumores y especulaciones que finalmente se convertirían en la chispa que encendería el escándalo. Hubo rumores, claro. Rumores sobre salidas, sobre miradas cómplices, sobre una complicidad que iba más allá de lo profesional. Se hablaba de cenas fuera del set, de mensajes constantes, de una conexión especial que, según algunos, se notaba en la manera en que se miraban y se relacionaban. Pero hasta cierto punto eran rumores. Rumores que, como suele pasar en el mundo de la farándula, se desvanecían con el tiempo. Sin embargo, lo que parecía un simple rumor, se convirtió en una bomba cuando salió a la luz la infidelidad. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante, porque la infidelidad no involucraba a ambos protagonistas. Sí, Halil, el actor, estaba en una relación, y esa relación, para sorpresa de muchos, no era con Esla, sino con otra persona. Y sí, la infidelidad aparentemente se concretó con Esla. Imaginen el shock, el drama, y la locura que se desató en el set de grabación. Un triángulo amoroso que, aunque común en las telenovelas, tomó por sorpresa a todos los involucrados, y por supuesto, a la audiencia. El detonante de todo este escándalo fue la revelación de la infidelidad. Las fuentes en ese momento eran principalmente anónimas. Pero con el tiempo se fueron filtrando detalles que confirmaban lo que muchos ya sospechaban, una relación clandestina, un romance prohibido, y una traición que rompió corazones. La noticia se propagó como pólvora, generando titulares en todos los medios, y colocando a los protagonistas de Halil en el ojo del huracán mediático. ¿Cómo se descubrió todo?
Bueno, esa es una de las partes más jugosas de la historia. Según varias fuentes, la esposa de Alil, en aquel momento descubrió la verdad. Se especula que pudo haber encontrado mensajes comprometedores, fotos, o incluso haber sido testigo de algún encuentro sospechoso. La traición, en este caso, no solo rompió la confianza, sino que también expuso a todos los involucrados a un drama público que los marcó para siempre. Y como era de esperarse, el escándalo fue mayúsculo. Fotos filtradas, mensajes de texto reveladores, y por supuesto, la ira y la decepción en su máxima expresión. La prensa turca, como era de esperar, se hizo eco de la noticia, y el escándalo se convirtió en el tema del momento. La esposa de Alil, al parecer, se sintió devastada. La traición, además de ser un golpe emocional, la expuso a una situación muy difícil, en medio de la fama y el escrutinio público. La humillación, el dolor y la rabia seguramente fueron emociones que la acompañaron durante este difícil proceso. Un proceso que en muchos casos termina en divorcio y en la destrucción de la familia. La reacción del público fue, como era de esperarse, mixta. Por un lado, estaban los fans de la serie que se sentían traicionados. ¿Cómo podían creer en la historia de amor que veían en pantalla, sabiendo que detrás de ella había una infidelidad? Para muchos, la magia de la serie se rompió. La imagen idealizada de los actores, que se transmitía en la televisión, quedó manchada por la realidad. La decepción fue palpable y la crítica inevitable. Por otro lado, estaban los que defendían a Esla, argumentando que el amor no se controla, y que las cosas simplemente suceden. Para ellos, la actriz era víctima de sus sentimientos, y no merecía ser juzgada tan duramente. Y por supuesto estaban los que criticaban a Alil, por su falta de lealtad y por la traición a su esposa. La opinión pública se dividió, y el debate sobre la moralidad y las relaciones sentimentales se encendió. La opinión pública en general condenó a Alil por su infidelidad, y por la traición a su esposa. La sociedad turca, como muchas otras, tiene un concepto muy marcado sobre la importancia de la fidelidad y del respeto en el matrimonio. La infidelidad, en este contexto, es considerada una falta grave, y es castigada socialmente. En cambio, Esla recibió una crítica más dividida. Algunos la acusaban de ser la tercera en discordia, y de romper un matrimonio. Otros, en cambio, entendían que el amor puede surgir inesperadamente, y que los sentimientos no se pueden controlar. Pero, ¿qué pasó con Esla? Ella, en un principio, prefirió guardar silencio. No quiso hablar, no quiso dar declaraciones, y se mantuvo alejada de los medios. Quizás por respeto a la esposa de Alil, quizás para evitar más críticas, o quizás simplemente porque necesitaba tiempo para procesar todo lo que estaba sucediendo. Sin embargo, tarde o temprano, la verdad tenía que salir a la luz. Y en una entrevista, finalmente habló. Dijo que se había enamorado de Alil, que no se arrepentía de nada, y que había sido una experiencia muy intensa para ella. Declaraciones que por supuesto generaron aún más controversia. La entrevista de Esla, en la cual admitió su amor por Alil, fue otro punto de inflexión en el escándalo. Sus palabras, aunque sinceras, generaron reacciones encontradas. Algunos elogiaron su valentía y su honestidad al hablar de sus sentimientos. Otros la criticaron por justificar su participación en la infidelidad. En cualquier caso, su testimonio confirmó lo que muchos ya sospechaban, y le dio un cierre al conflicto. El escándalo afectó no solo las vidas personales de los involucrados, sino también la serie. Aunque por suerte la producción no se detuvo, el ambiente en el set se volvió tenso. Las miradas, los rumores y la incomodidad eran evidentes. Y aunque trataron de mantener la profesionalidad, era inevitable que todo esto afectara el trabajo. Las relaciones entre los actores se volvieron frías, y la comunicación se limitó a lo estrictamente necesario. La atmósfera en el set, que antes era cálida y amistosa, se tornó pesada y difícil. La tensión era palpable y la producción tuvo que lidiar con las consecuencias del escándalo, que podrían afectar el éxito de la serie. Después del escándalo, las cosas cambiaron. Las relaciones se enfriaron, la confianza se rompió, y a pesar de todo, la serie tuvo que continuar. Y al final, aunque la historia de amor que nos contaban en la pantalla seguía siendo igual de apasionante, sabíamos que detrás de las cámaras, la realidad era muy diferente. La producción se enfrentó a un reto difícil. Debían continuar con la serie a pesar del escándalo, y tratar de minimizar el impacto en la audiencia.
Se tomaron medidas para evitar cualquier confrontación, y para mantener la profesionalidad en el set. Pero la sombra de la infidelidad siempre estuvo presente, y la química entre los actores nunca volvió a ser la misma. ¿Y qué pasó con Alil y Esla después de todo esto? Bueno, esa es otra historia que tal vez podamos explorar en otro vídeo. Lo que sí podemos decir es que este escándalo dejó huellas profundas en sus vidas y en sus carreras. Y aunque el tiempo cura las heridas, la memoria de este episodio quedará para siempre en la historia de las series turcas. Se especula que la infidelidad fue un factor decisivo en la ruptura de las relaciones de Alil con su esposa, y que eventualmente terminaron divorciándose. En cuanto a Esla, su reputación se vio afectada, y tuvo que enfrentar críticas y juicios por su participación en el escándalo. Ambos actores tuvieron que lidiar con las consecuencias de sus acciones, tanto a nivel personal como profesional. Así que, recapitulando, en este vídeo exploramos el escándalo de infidelidad que sacudió el set de grabación de Alil. Vimos cómo una serie que nos enamoró con su historia de amor, escondía un triángulo amoroso lleno de drama y secretos. Vimos cómo una infidelidad sacudió las vidas de Alil y Esla, y cómo el público reaccionó ante la noticia. Y por supuesto analizamos las consecuencias de este escándalo, tanto a nivel personal como profesional. El impacto de este escándalo en la serie fue innegable. Aunque la producción continuó, la magia se perdió. Los espectadores, al saber la verdad, dejaron de creer en la historia de amor que se narraba en la pantalla. La infidelidad rompió la ilusión, y la serie, aunque exitosa en su momento, quedó marcada por este escándalo. En definitiva, la historia de Alil y Esla nos recuerda que, detrás de las cámaras, los actores también son personas, con sentimientos, deseos y debilidades. Y que a veces la vida real puede ser más dramática que la ficción. Este escándalo, aunque doloroso para todos los involucrados, nos dejó una lección, que la verdad siempre sale a la luz, y que las consecuencias de nuestras acciones pueden ser impredecibles. Espero que les haya gustado este vídeo. Me divertí mucho investigando y compartiendo con ustedes esta historia llena de chismes y drama. Gracias por ver el vídeo, por su tiempo y por su apoyo. Realmente lo aprecio. Y ahora, para que no se pierdan ninguno de los chismes jugosos y de las historias más emocionantes del mundo de las series turcas, los invito a que le den me gusta a este vídeo, lo compartan con sus amigos, y por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para no perderse nada. Y recuerden, nos vemos en el próximo vídeo con más drama, más chismes, y más noticias sobre sus series turcas favoritas. Hasta la próxima. Chao.